Bendiciones para todos mis hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hora. Para mí es una bendición y más que una bendición, un placer poder dirigirme a ustedes a través de la tercera lección del tema o de la serie Guerra Espiritual. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una batalla entre ángeles. En la lección anterior hablábamos del centro de operaciones de Satanás y habíamos dicho que estaba en un lugar intermedio entre el primer cielo y el tercer cielo. Entonces, en la lección de hoy, el propósito es explicar más a fondo, más en detalle, lo que la Biblia habla acerca de una batalla celestial que ocurrió entre ángeles en el segundo cielo o en un cielo intermedio. El libro de Daniel nos da un ejemplo específico de guerra espiritual que esclarece un poco más la ubicación del reino de Satanás. De hecho, mis hermanos, Daniel narra una batalla entre ángeles. En el capítulo 10, Daniel relata cómo se dispuso a orar y buscar a Dios a fin de servir, ¿verdad? O de recibir mejor una revelación acerca del porvenir o del futuro del pueblo de Israel. Por 3 semanas, dice la Biblia, se dedicó a orar y a esperar en Dios con especial intensidad. Al fin de las 3 semanas, un ángel del cielo vino a Daniel con la respuesta a su oración. El ángel era tan glorioso y poderoso que todas las personas que estaban con Daniel se dispersaron, tuvieron temor y huyeron. Y Daniel fue el único que quedó allí para recibir la revelación. Daniel capítulo 10 del verso 1 al verso 6 dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Como ya he dicho, los compañeros de Daniel no pudieron resistir la presencia de este ser glorioso y simplemente se desaparecieron. Entonces el ángel empezó a hablar a Daniel y lo que quiero enfocar son los versos 12 y 13 que dicen, ponga cuidado. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los
principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora ponga atención, mi hermano. Es importante notar que el primer día que Daniel empezó a orar, su oración fue oída y el ángel fue enviado con la respuesta. Sin embargo, el ángel no llegó a donde estaba Daniel en la tierra por 3 semanas enteras. Es decir, dice la escritura, 21 días. ¿Qué fue lo que hizo que el ángel tardara 3 semanas en llegar? Hay un retardo de 3 semanas, 21 días que demoró el ángel. ¿Qué pasó? Los ángeles de Satanás se lo impidieron. En alguna parte del trayecto entre el cielo de Dios y la tierra, el ángel tuvo que atravesar el reino de Satanás en las regiones celestes. Allí vinieron en contra de él el ángel malvado, quienes trataron de impedir que llegara a Daniel con el mensaje. Todo esto, mis hermanos, tuvo lugar en las regiones celestes. Al capitán de los ángeles de Satanás se le llama aquí en el relato el príncipe del reino de Persia. Y es el máximo gobernante espiritual de Persia. Por lo visto entonces, habían varios reyes o ángeles menores bajo su mando. Y batallando de parte de Dios estaba el arcángel Miguel, quien vino para ayudar al primer ángel. Pero entonces note ahora el capítulo 12 de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 1, leemos lo siguiente acerca de Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. La frase gran príncipe lo podemos interpretar como arcángel. Este arcángel en particular, llamado Miguel, vigila y protege a los hijos del pueblo de Daniel, el pueblo de Israel. De alguna manera especial, Dios le ha encomendado a Miguel el cuidado y la protección de Israel, ya que toda la revelación que traía el ángel tenía que ver con el futuro de Israel. Y era muy importante, mis hermanos, para el pueblo de Dios que llegara el mensajero y el mensaje al pueblo de Israel. Así que cuando el príncipe, o más bien cuando el primer ángel fue interceptado, el arcángel Miguel vino para ayudarlo. Y lucharon allí contra ángeles satánicos por 21 días o 3 semanas. El representante de los ángeles satánicos era un ángel conocido como el príncipe del reino de Persia, el cual era el máximo gobernante, y bajo su mando habían varios reyes y gobernantes subalternos quienes tenían autoridad sobre un área específica. Por ejemplo, probablemente había un gobernante que reinaba sobre cada ciudad principal del imperio de Persia. Uno que reinaba sobre cada uno de los grupos más importantes, y posiblemente uno sobre cada una de las sectas religiosas paganas del imperio persa. Se nos presenta entonces, mis hermanos, analice un cuadro de un reino sumamente bien organizado, bien estructurado, con diferentes áreas y una jerarquía de autoridad, con su centro de operaciones en los lugares celestes. ¿Ya lo notó? En este reino,
estaba compuesto de seres espirituales caídos y rebeldes. Pero el ángel vuelve a hablar de este conflicto más adelante en Daniel capítulo 10, verso 20. Daniel capítulo 10, verso 20 dice: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. En otras palabras, mis hermanos, la batalla en contra de este ángel satánico malvado que dominaba el imperio de Persia no se había terminado de librar, sino que se prolongaría la guerra en los lugares celestiales. Y por otra parte, una vez que se haya ganado la victoria sobre el ángel malvado que rige el imperio de Persia, dice el texto que el próximo imperio en seguir sería el imperio griego, el cual también tendría su propio ángel maligno como gobernante o príncipe de Grecia. En el versículo 21, el ángel que está hablando con Daniel dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Así que vemos una vez más que el arcángel Miguel tiene la responsabilidad específica de proteger y velar por los intereses del pueblo de Dios. También vemos que fue necesario que el primer ángel y Miguel lucharan unidos para vencer a los ángeles satánicos del reino de Satanás, quienes estaban tratando de impedir que se cumpliera el propósito de Dios para Israel. Así que, mis hermanos, quizás usted se pregunte por qué se hace alusión a Persia y a Grecia. Permítame recordarle que hubo 4 imperios gentiles importantes que sucesivamente dominaron a Israel y a la ciudad de Jerusalén a partir del año 500 antes de Cristo. Estos fueron Babilonia, Grecia, Roma y Persia. Pero Persia y Grecia fueron muy significativos porque en aquella época eran 2 imperios gentiles predominantes. Vemos por medio de estos pasajes en Daniel que la batalla gira alrededor del pueblo de Dios y los propósitos de Dios. A mi juicio, sigue siendo así hoy también con el pueblo cristiano. La batalla espiritual será más intensa donde esté el pueblo de Dios y donde se estén cumpliendo sus propósitos, los propósitos de Dios. La guerra espiritual es la misma hoy en día. Las oraciones de Daniel tuvieron un efecto increíble. Cuando Daniel empezó a orar en la tierra, sacudió el cielo entero, afectando tanto a los ángeles de Dios como a los ángeles satánicos. Esto nos muestra el gran poder que tiene la oración en la guerra espiritual, y hablaremos de eso en una lección posterior. También me impresiona el hecho de que aparentemente los ángeles de Dios necesitaban la ayuda que les brindaban las oraciones que Daniel estaba haciendo para poder librar esta misión y para poder cumplir la misión que tenían de llegar con el mensaje a tierra, de poder llegar con el mensaje de Dios a donde estaba Daniel. Pero por 21 días, ¿qué pasó? Hubo una guerra entre el arcángel Miguel, el primer ángel que fue enviado, y los ángeles y príncipes de Persia y después de Grecia. Una vez más, hermanos, esto nos hace ver qué tan efectiva es la oración.
Y aún el ministerio de los ángeles está activo hoy en la iglesia. De hecho, o por eso es que los ángeles existen, para protegernos, para cuidar y defender el pueblo de Dios y para guardar a los hijos de Dios de estas potestades malignas. Así que, mi hermano, esta lección tiene como propósito explicar en detalle lo que ocurre en la guerra celestial y una guerra entre ángeles. En la próxima lección hablaremos de las armas y el campo de batalla. Así que, mi hermano, sigo animándote a que sigas escuchando esta serie de guerra espiritual. Bendiciones para todos mis hermanos. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios.